Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural en el semestre 2024-2. El día anterior vimos la parte introductoria del cálculo integral, que es cuáles son los temas que corresponden a ver este semestre, y empezamos a ver las propiedades mecánicas de los materiales. Vimos el concepto de esfuerzo y el concepto de elongación, dos de las propiedades principales que se determinan para poder definir qué material o elemento estructural, bajo qué características va a ser colocada en la edificación. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan en la teoría la pueden hacer a través del foro de la aplicación en el aula del Saya o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. En el día de hoy vamos a continuar viendo, reconociendo las diferentes propiedades que necesitamos obtener para poder determinar la calidad del material que vamos a usar en la estructura. Esta presentación, al igual que la otra, van a ser cargadas en la plataforma para que ustedes las puedan analizar, estudiar y poder obtener solución a las dudas que se presentan durante la etapa de conocimiento teórico. Voy a cargar la presentación para que comencemos de una vez. Ok, aquí tenemos ya cargada la presentación. Hoy nos corresponde empezar a ver el diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Esto es una herramienta, por decirlo así, valiosa para el dimensionado de los elementos estructurales, porque esta herramienta le va a permitir obtener los datos principales, ¿verdad? Las características principales o variables principales del material que usted va a utilizar en la construcción de la estructura. ¿Qué es el ensayo de tracción directa? Es una prueba o test donde se somete un material a una carga de tracción creciente que promueve una deformación progresiva y aumento de longitud. ¿Ok? ¿Con qué se hace esto? ¿Con qué objetivo? Esto se hace con el objetivo de medir la resistencia del material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Al material usted le va a aplicar una fuerza estática
o una fuerza que va incrementándose lentamente, con el objetivo de medir su resistencia. ¿Ok? ¿Qué necesito yo para realizar esta prueba o ensayo de tracción directa? Para ello yo necesito una máquina universal de ensayo. Una máquina universal de ensayo no es más que una herramienta donde se coloca la probeta, ¿verdad?, que usted va a probar del material que piensa utilizar y donde usted va a infringirle a esa probeta una carga que puede ser estática o esa carga puede ir incrementando su valor a medida que va transcurriendo la prueba. Por supuesto, como dijimos, quiero medir la resistencia de esa probeta, del material de esa probeta. Mientras estoy realizando la prueba, se van originando una serie de datos, ¿verdad? Y con esos datos yo voy a construir lo que denominamos el diagrama de esfuerzo versus deformación. Por cada unidad de esfuerzo o valor de esfuerzo que yo aplique mediante la máquina universal, se debe estar generando sobre la probeta una deformación, ¿verdad? Una elongación, va a incrementar de tamaño o se va a comprimir y eso me va a dar, ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo, el punto exacto con que el material o dónde el material o qué esfuerzo el material fractura o se comporta elásticamente o plásticamente. Esos son los dos comportamientos del material. Tenemos un comportamiento elástico, donde el material que está sometido a la prueba regresa a sus dimensiones originales una vez que usted suprime la fuerza. Y tenemos un comportamiento plástico, donde el material se deforma y no puede regresar a su dimensión inicial una vez que usted suprime la fuerza o la carga aplicada sobre ese material. ¿Okay? En ambos casos, usted va a aplicar una carga que al dividirla por el área transversal se convierte en el esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este diagrama de esfuerzo de formación es poder determinar varias propiedades, como son el esfuerzo de flexión, el límite elástico, el módulo de elasticidad de Young, la rigidez, la resiliencia, la resistencia a la tensión, la ductibilidad, tenacidad y límite de fractura. Como ven, todas esas son características que presentan los materiales y las cuales debemos evaluarlas para saber si el material que estamos utilizando está acorde con las necesidades del proyecto que usted está diseñando. Esa es la idea. Someto una probeta en una máquina universal que me le va a aplicar cargas. Esa probeta va a comenzar a deformarse, a elongarse y determinaremos hasta dónde llega sin deformarse la probeta y hasta dónde llega o que bajo carga la probeta se deforma, que no regresa a su forma original. Entonces, esa es la idea del ensayo de tracción directa representada, ¿verdad?, cuyo objetivo es determinar o construir el diagrama de esfuerzo versus deformación del material que usted está probando, testeando. ¿Ok?
Entonces, debemos determinar dos zonas que nos determinan el comportamiento del material. Una zona elástica y una zona plástica. Ese es el objetivo de la prueba de tracción o ensayo de tracción directa al generar el diagrama de esfuerzo versus deformación. Ahí tenemos una gráfica, ¿verdad? Donde es un esquema de una máquina universal. Un elemento de metal donde usted, bajo estos ejes que tienen tornillos, ¿verdad? Coloca usted la probeta de acero en este caso y comienza a hacerlo girar para generar tensión, esfuerzo sobre la probeta. Ese esfuerzo, ¿verdad? Puede ser de tensión o de compresión. Y por lo tanto, generará con el tiempo, dependiendo de lo que dure la prueba, una deformación en esa probeta. Ahí tiene un esquema de lo que es una probeta de acero o de cualquier material que también puede ser aluminio. Esta que tenemos en el medio, con longitudes estándares, ¿verdad? Para todos los materiales. También tenemos una probeta, ¿verdad? O un cilindro de concreto que se coloca también en la máquina universal y se le transmite compresión, se comprime para ver bajo qué esfuerzo el concreto se fractura. Tenemos, en el caso de acero, dos tipos de probeta, una probeta cilíndrica y una probeta plana. Entonces, esa es la máquina de ensayo universal y esas son las probetas de prueba. ¿Ok? A medida que se va desarrollando la prueba, ¿verdad? Usted va generando cargas. Las cargas en libras y va obteniendo, ¿verdad? Longitudes medidas en pulgadas. Longitudes de elongación de la probeta. ¿Ok? Esas cargas se transforman en esfuerzo y las longitudes se calculan, se transforman a deformación. Recordemos la ecuación de deformación. La ecuación de deformación no es más que la diferencia, ¿verdad?, de la longitud original menos la longitud final, o mejor dicho, la longitud final menos la longitud original dividida entre la longitud original. Eso es la deformación, el cociente de deformación. Y el esfuerzo no es más que la carga, ¿verdad?, dividida entre el área donde se está aplicando la carga. Entonces, cuando usted realiza la prueba de esa probeta, usted obtiene resultados como el que se muestra en la gráfica. Una tabla con datos de carga, elongación, transformadas a esfuerzo y deformación. ¿Ok? Donde en esa tabla, si observamos, tenemos una carga máxima o definimos cuando la prueba llega a ese estado, se define una carga máxima y una carga de fractura. En la última carga que está aplicada acá, bajo este ejercicio, se determinó cuál es la carga que fractura la probeta y la carga
de 8000 es la carga máxima donde el elemento llega y si yo la suspendo en ese momento, vuelve a tener la longitud normal. Pasada esa carga, estamos en lo que se conoce como la zona plástica. Llegando a esa carga es la zona elástica del material. Esos datos que están así, mostrados en forma de tabla, se llevan a una curva, porque es más fácil apreciar el ejercicio en forma gráfica. Ahí ven usted ve como desde 0 hasta una deformación de 0,035, por decirlo así, 0,0035, ¿verdad? Nos encontramos en la zona elástica, donde el valor del límite elástico para este material está por encima de los 35.000 pulgadas o 35.000 PSI. De ahí en adelante comienza ya a verse, ¿ok? Ya lo que se corresponde a la deformación plástica. En esta zona el material no regresa, si se suspende la prueba, no regresa a su forma original. En cambio, en esta zona que va desde 0 hasta el límite elástico, el material todavía, si suspendemos la prueba, regresa a su forma original. ¿Qué datos saco yo de esa gráfica? Fíjese, en la zona elástica, ¿verdad? Antes del límite elástico yo puedo determinar el módulo de elasticidad del material. Un dato que usted lo va a utilizar para todos los cálculos y es el dato principal de resistencia de todos los materiales. ¿Ok? No es más que la pendiente de esa línea recta, porque en la zona elástica siempre tendrá una línea recta. Podrá sacar en la zona plástica la resistencia de cedencia, ¿verdad? Y podrá sacar la ruptura, la longitud de ruptura y cuál es la elongación de falla. Y utilizando esos datos podrá determinar otros datos que veremos más adelante. Entonces, esta gráfica, ¿verdad?, de esfuerzo y deformación, ¿verdad?, nos permite apreciar cuáles son las diferentes zonas del comportamiento del material, las cuales hemos identificado como la zona elástica y la zona plástica. Ok, comenzamos con el primer valor. Dijimos que el módulo de elasticidad o módulo de Young, como se conoce, se determina en la parte recta del diagrama de esfuerzo de formación y no es más que la pendiente, ¿verdad? La pendiente de la línea recta, una pendiente construida en base a los valores, a 2 puntos, ¿verdad?, de valores de esfuerzo y de formación. ¿Correcto? Acuérdense, matemática 1, cómo se calcula la pendiente de una línea recta. El valor mayor para 2 puntos, el punto mayor de I menos el punto menor, entre el punto de X mayor menos el punto menor de X. Eso dividido, ese cociente, es lo que nosotros determinamos como el módulo de elasticidad de Young, que traducido no es más que el esfuerzo entre la deformación. ¿Correcto? Para el acero, ese módulo es de 207 gigapascales y para el aluminio es de 75 gigapascales. Entonces, ¿cuál de los dos materiales tiene más resistencia? El acero. El tamaño del módulo de elasticidad o módulo de Young determina la dureza del
material. O lo que soporta el material. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que nuestro diseño debe estar, primero, el material debe tener un módulo de elasticidad de Young que sea lo suficientemente fuerte para soportar las cargas en la edificación. Podemos obtener también el valor de rigidez. ¿Qué es la rigidez? La rigidez es la capacidad de no deformarse. Por supuesto, la única zona donde no se deforma es la zona elástica. Entonces, la rigidez la obtenemos en la zona elástica, ¿verdad? Y está representado por la pendiente de la recta. Entonces, el cálculo de la pendiente es la rigidez. El acero es más rígido a mayor pendiente y es donde es el módulo de Young mayor. ¿Correcto? El acero tiene más rigidez porque tiene mayor pendiente que la pendiente del aluminio. Ok. ¿Qué otra cosa debemos calcular en el esfuerzo? Primero, debemos determinar cuál es el límite elástico. Entonces, el límite elástico es el punto en la gráfica donde termina el módulo de elasticidad, donde la curva deja de ser recta, ¿verdad? Y en ese punto se pasa de la zona elástica a la zona plástica. ¿Ok? ¿Qué otro valor? El esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia es el esfuerzo donde se genera una deformación plástica. En el material es el 0.2%. ¿Ok? La resiliencia es la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de deformarse plásticamente. Se representa por el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva es lo que es el módulo de resiliencia. El esfuerzo de fluencia es el esfuerzo donde se genera una deformación plástica de 0.2% en este punto que está acá. 0.2%. Y la resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo registrado en la gráfica. Este que tenemos acá. Resistencia a la tensión. El punto máximo de la curva es la resistencia a la tensión. En este esquema se ve esa parte. En este esquema sería acá el punto máximo que es la resistencia a la tensión. Entonces, ya sabemos cómo determinar el módulo de elasticidad, cómo determinar el valor de rigidez y cómo definir el límite elástico, ¿verdad? Y el esfuerzo asociado al límite elástico. ¿Dónde comienza y dónde termina la zona elástica y plástica? Podemos determinar también el esfuerzo de fluencia. ¿Ok? La resiliencia, que es el área bajo la curva en la zona elástica,
y la resistencia a la tensión, que en la zona plástica es donde la curva cambia, comienza a caer. A partir de ese punto, las cargas o el esfuerzo comienzan a disminuir hasta que llegará un momento donde el material se fractura, que es lo que conocemos como la longitud de ruptura o el punto de fractura del material, o lo que se denomina elongación de falla. Ok, la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es la energía por unidad de volumen que puede absorber un material antes de romperse. Se representa por el área total bajo la curva. Bajo toda la curva, ¿verdad? Hasta donde se parte, donde ella fractura, esta área que tenemos acá es lo que se conoce como tenacidad, el área de la curva. Y la ductibilidad es la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente antes de fracturar. Entonces, la ductibilidad es el valor que va desde la recta de la zona elástica hacia una recta paralela que cruza, que corta la ruptura del material, y esa distancia es lo que se conoce como ductibilidad. ¿Ok? Como ven, la gráfica permite calcular muchos valores que usted podrá utilizar cuando dimensiona un elemento estructural. Ahí tenemos una gráfica, ¿verdad? Como ven aquí, la pendiente es más recta, mucho mayor, un elemento bastante resistente, y como el elemento va cayendo, aquí llegó el mayor punto de resistencia, y aquí cuando el material en el último punto, él se fractura. Por supuesto, está en una máquina. Cuando la máquina rompe el material, ella automáticamente se detiene y da el último valor de ese esfuerzo o de esa carga. Vemos unas figuras de probetas que han sido deformadas y fracturadas. En esta parte tenemos una fractura dúctil y aquí tenemos una fractura frágil. Hay diferentes tipos de fractura. Ahí tenemos diferentes curvas de deformación para varios materiales. Como ven, la mayor es la del acero, 1340. Otro que tiene también es acero, 17.7 pH. Acero, aquí tenemos titanio, níquel, aluminio, acero estructural, magnesio, etcétera, etcétera. Todos los materiales tienen una curva de esfuerzo de formación, y cada material, dependiendo de las características del material con que fue construido o elaborado, tiene también una curva específica de esfuerzo de formación. Ok, ya vimos cuáles son las propiedades que vamos a calcular, a obtener de un esfuerzo de deformación. Esfuerzo de una curva de esfuerzo de deformación. Vamos a ver ahora otro concepto, el que se define como falla.
nos interesa conocer la falla porque todos los elementos lamentablemente fallan. ¿Ok? Comencemos por decir que la falla es una condición que no es deseable en ninguna estructura. ¿Por qué? Porque la falla hace que el elemento estructural no desempeñe su función, que es soportar cargas, ¿verdad? Una falla no necesariamente produce colapso o catástrofe. Eso es cierto. Usted ha visto bastantes paredes donde tienen una grieta. Esa grieta es una falla, pero el elemento no ha colapsado. ¿Ok? La parte grave es cuando el elemento colapsa toda la estructura. Es lo que no es deseable. Ninguno de los dos casos es deseable. Entonces, el término de falla estructural no es tan preciso como podemos imaginar. En el sentido restringido, una falla estructural se refiere a un colapso en el cual la estructura se rompe en pedazos. ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos se incluyen otras condiciones. Aparte del colapso, ¿verdad? Que no puede ser no tan drástico, esto puede llevar a pérdidas grandes, pérdidas económicas. ¿Ok? Porque a lo mejor la estructura no colapsa, pero dejó de tener la funcionabilidad que se esperaba de él. Una pieza, por ejemplo, puede tener una falla donde la pieza no colapse, pero está prácticamente entera, pero perdió parte de sus dimensiones, lo cual afecta, vamos a decir, la finalidad para la cual ella fue diseñada. Para algunos autores, una falla también puede aplicarse a una limitación, como cuando una construcción no puede desempeñarse de acuerdo con la intención original. También podemos incluir, ¿verdad? Que lo dijimos anteriormente, lo acabamos de decir, que la falla puede presentar en el material problemas de desempeño, los cuales son menos catastróficos, no atentan contra la vida, pero conducen a pérdidas económicas significativas para la sociedad. Por supuesto, un edificio donde tiene una falla, ¿verdad? Donde no ocasionó que el edificio se cayera, pero tiene una pared comprometida, las personas que vivan en el edificio se tendrán que salir. Y eso son pérdidas económicas que ocasiona porque el edificio ya no se podrá utilizar. ¿Cuáles son los principales conceptos involucrados en el análisis de falla? Primero, el mecanismo de falla. ¿Por qué falla un material? Entonces, ¿qué es el mecanismo de falla? Es un proceso o secuencia que ocurre en el elemento estructural cuando éste falla. Puede haber un mecanismo de falla o varios que se acoplan. Ejemplo, mecanismo de pandeo o mecanismo de fractura. ¿Cuáles son los mecanismos que originan una falla? ¿Cuáles son los modos de falla? El modo de falla no es más que la configuración geométrica que adopta el elemento estructural cuando falla. Ejemplo, el modo 2 de fractura y el modo local de pandeo. Más adelante veremos qué significa eso. ¿Qué causa una falla? Las causas de una falla es la razón por la que se inició un modo de falla. Este concepto apunta
a deficiencias en el sistema estructural. Un ejemplo, con un espesor de 0.25 metros, la estructura no pudo soportar los vientos fuertes como los que ocurrieron ese día. Eso es la causa de la falla. El elemento no tenía el espesor adecuado para soportar, ¿verdad?, los vientos fuertes que se originaron. ¿Cuáles son las fuentes de las causas de falla? Esto apunta a una acción humana. Puede ser el diseño, la construcción, el mantenimiento u operación fue deficiente. Usted puede construir un edificio, utilizar una columna de acero, pero si usted no le da mantenimiento y observa que la columna comienza a corroerse, o verdad, o el edificio comienza a tener más peso porque usted le está metiendo más cosas y el diseño no estaba en ese soportado para eso, es una fuente de la causa de la falla. Ejemplo, el espesor de la cáscara fue especificado correctamente en los documentos de diseño, pero no fue construido de acuerdo a las especificaciones. El diseño especificado, el material especificado, y usted no aplicó o no utilizó el material por problemas económicos o por problemas de dudosa procedencia o de dudosa actitud. Por eso es que dice que las fuentes de las causas de la falla siempre serán acciones humanas. Si usted no diseñó o no colocó el elemento bajo las especificaciones de diseño, esas son causas o fuentes de causas de falla. Entonces, resumiendo, los principales conceptos que se involucran en el análisis de falla son: ¿cuál fue el mecanismo de falla? ¿Cómo falló el material? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y cuáles fueron las fuentes de las causas de la falla? ¿Quién es el responsable de una falla? Alguien tomó algunas decisiones equivocadas durante alguna etapa o tiene responsabilidades en este caso. Para ello existe un sistema legal, ¿verdad? Y para ello existen los ingenieros inspectores de obra. Ejemplo, la empresa constructora decidió disminuir el espesor debido a que suponía que eso no iba a afectar la rigidez. Ser el responsable. El cemento que usted midió en la base, que echaron en la base de la estructura, no cumplió con las especificaciones de diseño que usted le dio a la empresa cementera. El responsable de la falla, ¿verdad?, es la empresa, y el otro responsable es el inspector que no tuvo cuidado o se hizo el loco a la hora de medir las propiedades del cemento. Razones detrás de malas decisiones. Esto apunta a una acción personal. Ejemplo, falta de experiencia, negligencia, falta de conocimiento, incompetencia, falta de destreza de comunicación. ¿Ok? Parámetro crítico. Es un indicador asociado a la falla. Se usan indicadores como
tensión, deformación, desplazamiento, carga, número de ciclos de carga, energía, etc. Ejemplo, la carga crítica de pandeo y el número de ciclos de fatiga. Criterio de falla. Permite predecir el modo de falla. Ejemplo, el criterio de plasticidad de von Mises, el criterio energético de estabilidad. Esos son los otros conceptos involucrados en el análisis de falla. Son los conceptos que debemos analizar para no tener una falla o que cuando ocurre una falla. ¿Cuáles son los modos de falla frecuentes en los elementos estructurales? Primero, los más frecuentes son la plasticidad, la fractura, la fatiga del material, los desplazamientos, el creep y la corrosión. Esos son los modos de falla más frecuentes. ¿Qué es la plasticidad? ¿Cuándo se origina? Se origina en la estructura microscópica. Hay un desplazamiento de cristales, causando una redistribución de tensiones a zonas con menores tensiones. ¿Ok? Materiales dúctiles capaces de desarrollar grandes deformaciones. Los factores que lo influyen son los procesos de carga-descarga, el ritmo de carga, los estados multiaxiales y las temperaturas altas. ¿Ok? Eso es la plasticidad. La fractura. El material se rompe antes de tener deformaciones grandes. Se origina por defectos locales en el material a nivel microestructural. Materiales dúctiles con defectos, fisuras, concentraciones, ranuras, etc. En materiales dúctiles puede haber una rotura frágil. Los factores que influyen para que se produzcan estas fracturas son bajas temperaturas, cargas dinámicas, habilidad del material para absorber energía. Fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es una fractura progresiva. Es causada por los estados tensionales repetidos o cíclicos. Estos factores, ¿cuáles son los factores que influyen? Concentración de tensiones, cambios abruptos de sección, fisuras, etc. Desplazamientos instantáneos. Son desplazamientos grandes con equilibrio estable. Se originan por pandeo, que es un equilibrio inestable. Falla en la forma estructural, vibraciones, ruidos, golpes entre partes que se mueven, grandes desplazamientos transitorios. Esto ocasiona problemas operativos, colapso, inseguridad del usuario. Creep se manifiesta por desplazamientos diferidos en el tiempo. Rompe el material antes de tener deformaciones grandes. Se origina en metales y cerámicas. Ocurre una difusión de vacancias con cambio de forma en los granos. Deslizamiento de granos, formación de cavidades a lo largo de los bordes en los granos. Las causas de esto se dan por tensiones actuando durante tiempos largos. Los factores que influyen son temperaturas y problemas del material.
Entonces, ¿cuáles son los modos de falla más frecuentes? Son la plasticidad, la fractura, la fatiga, los desplazamientos instantáneos y el creep. En cada una de ellas está la definición y por qué ocurre y a qué se debe la ocurrencia de estas fallas más frecuentes en los elementos estructurales. Vamos a ver ahora la definición de carga. ¿Qué es una carga? Para comenzar, diremos que la concepción y desarrollo de un proyecto arquitectónico de ingeniería, así fuera el más simple, ¿verdad? Es lo que se calcula en estos proyectos. Para yo poder realizar ese proyecto, debemos realizar ese proyecto con el conocimiento y más aún con la sensibilidad de los efectos que producirán las cargas y acciones durante su vida útil. Para cualquier proyecto, por muy pequeño que sea, nosotros debemos conocer cómo ese proyecto se verá afectado por las cargas. ¿Cómo la definimos? Se define como aquellas fuerzas que actúan sobre la estructura soporte del edificio y que provienen de las decisiones de los proyectistas o usuarios. Todas las estructuras resisten y transmiten cargas o fuerzas. Reciben, transmiten entre todos los elementos y resisten. Y eso implica la forma que tendrá la estructura durante su vida útil. ¿Cuál es el camino que siguen estas cargas hasta llegar al suelo? Ese camino es lo que se denomina como funcionamiento estructural. La determinación de las cargas depende del uso del edificio. ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo de construir el edificio? ¿Cuáles son los materiales usados y la localización de la obra? ¿Dónde va a ser colocada la obra? ¿Dónde va a ser construido el edificio? Lo que sí es cierto es que todas las edificaciones o estructuras reciben, resisten y transmiten cargas o fuerzas. Y eso le permite conservar o no conservar su forma durante su vida útil. La función de una estructura es transmitir la fuerza de un punto a otro en el espacio, resistiendo su aplicación sin perder estabilidad. Y debe ser capaz de resistir cargas sin que exista deformación. Eso es lo ideal, ¿verdad? Todas las estructuras, ¿verdad?, transmiten fuerzas, cargas, ¿ok? Y deben ser capaces de resistir la aplicación de esa carga, sin que por ello afecte la estabilidad del edificio, ¿verdad?, sin generar deformaciones en él. Aquí están los tipos de cargas en una estructura. La primera tiene que ver con su origen.
Pueden ser cargas gravitacionales, eólicas, sísmicas o especiales. Dentro de las especiales, por maquinarias, por presión de agua, por presión del terreno, por deformaciones térmicas, descensos de apoyo, variación de propiedad. Ese es el origen de las cargas, primer tipo de carga, según su origen: gravitacionales, eólicas, sísmicas, especiales y de deformación. Según su estado inercial, estáticas o dinámicas. Dentro de las dinámicas, móviles, de impacto o resonancia. Según el tiempo de aplicación, permanentes o accidentales. Según su ubicación en el espacio, concentradas o distribuidas. Y según su recta de acción, verticales, horizontales u oblicuas. Esos son los tipos de cargas. ¿Ok? Según su origen, según su estado inercial, según el tiempo de aplicación, según su ubicación en el espacio y según su recta de acción. ¿Cómo es su aplicación? Nos queda por ver, definir cada uno de los tipos de cargas. Como es bastante largo, vamos a pararnos acá y seguimos la semana que viene, ¿verdad? Para que ustedes puedan manejar la información que acabamos de ver. Y como esta presentación está en la parte teórica, en la plataforma, usted puede también darle una observación a esta teoría para que la semana que viene andemos con más facilidad. Si en el transcurso hay una duda, ya saben que me la pueden manifestar al WhatsApp del 0424-5161-730. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los tipos de carga que vimos en la lámina anterior, pero ya con sus definiciones. ¿Ok? Vamos a terminar esto. Así salimos mejor de eso. Ok. La primera que vamos a ver es las cargas según su origen. Tenemos las gravitacionales. Actúan sobre la estructura por causa de la gravedad. Siempre tienen dirección vertical, peso propio, muebles, etc. Las eólicas, por acción del viento, dependen de altura, implantación y peso del objeto. La sísmica, sismos o terremotos, son esfuerzos adicionales. Especiales, vibraciones originadas por maquinarias, asentamientos, circulación de vehículos pesados, cerca a sensores. Presión del agua y presión del terreno, muros de contención. Deformaciones ocasionadas por cargas internas, térmicas, dilataciones impedidas, descenso de apoyos, asentamiento diferencial, variación de propiedades de material, trabajo por variación del tenor de humedad. Esas son las cargas según su origen. Gravitacionales, eólicas, especiales y originadas
por deformaciones ocasionadas por cargas internas. De acuerdo a su estado inercial, estáticas son aquellas que durante su tiempo de aplicación no cambian su estado de reposo. ¿Ok? Peso propio, personas que ocupan un espacio. Dinámicas varían rápidamente en el tiempo y las clasificamos en móviles, dirección y desplazamiento de carga paralela al plano de aplicación de la misma, dirección de la carga perpendicular al plano, vehículos en movimiento. De impacto, dirección de la carga coincide con la dirección del movimiento y es perpendicular al plano de aplicación. Personas saltando. Resonancia. Las estructuras son hasta cierto punto elásticas. Tienden a oscilar. Periodo fundamental. Tiempo que tarda una estructura en describir una oscilación completa y tiene relación directa con su rigidez. Entonces, de acuerdo a su estado inercial, se clasifican en cargas estáticas y dinámicas. Y dentro de las dinámicas, las clasificamos como móviles, de impacto o de resonancia. Según su tiempo de aplicación, pueden ser cargas permanentes o accidentales. Las permanentes durante toda la vida útil de la estructura. Accidentales, su magnitud y posición varían. Personas, viento, muebles, sismos. ¿Ok? Según su ubicación en el espacio, concentradas o puntuales, actúan sobre un área muy reducida en relación a la superficie total. Columnas, anclajes. Distribuidas, actúan a lo largo de todo un elemento estructural. Uniformemente distribuida, valor constante en toda su extensión. Los pesos o el peso de las losas es una carga uniformemente distribuida. No uniformemente distribuida, varían en distintos puntos. Ahí tenemos una gráfica con una carga puntual y tenemos también una carga que es uniformemente distribuida. Entonces, según su tiempo de aplicación, permanentes y accidentales. Según su ubicación en el espacio, concentradas o puntuales, distribuidas, uniformemente distribuidas y no uniformemente distribuidas. Y según su recta de acción, pueden ser verticales, horizontales. ¿Ok? Aquí tenemos en la gráfica cargas verticales. Aquí tenemos en la gráfica una carga vertical, 2, 3 y 2 horizontales y oblicuas. Esas son las cargas según su recta de acción. Y con esto sí vamos a terminar por el día de hoy. La semana que viene vamos a ver la definición de qué es solicitaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos el diagrama de esfuerzo de formación. ¿Correcto? Muy importante para el diseño de cualquier estructura, porque se basa en las propiedades principales de los materiales. Segundo, vimos la definición de carga y los tipos de carga de acuerdo a su origen, de acuerdo a su recta de acción, a su tiempo de aplicación, su ubicación en el espacio y su estado inercial. Eso fue lo que vimos. Vimos también
los tipos de falla. Definimos lo que es una falla y cuáles son los tipos de falla y por qué se originan las fallas. Tienen entonces bastante tiempo para masajear la información hasta el jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene tendremos la otra videoconferencia y ya, como estaremos en la tercera semana, ya iremos tratando de desarrollar, de enviar la primera actividad a la plataforma. No me queda más nada por decir y recordarles que cualquier duda que se presenten por la información teórica que acabamos de ver, la pueden realizar o manifestar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Nos despedimos por el día de hoy y que pasen un feliz fin de semana. Hasta el jueves de la semana que viene.